think they all think that they are gods, that, what they say goes and they're impenetrable. And What happens when those things are stripped away from you? Who are you really? Hola, mi nombre es Greta Padilla y quiero darles la bienvenida a esta nueva entrega dentro de Cinemática, el universo de series y películas de sopitas.com. Aquí pueden ver las redes de Cinemática para que le den follow y le den like y sigan todo el contenido que armamos. Y quiero contarles que para esta entrega les vamos a hablar de la tercera temporada de The White Lotus, esta serie original de HBO que pueden encontrar en streaming en Max y que está escrita y dirigida por Mike White y que nos lleva a distintos resorts de lujo alrededor del mundo para hablarnos de gente súper adinerada y los conflictos que enfrentan, no solo como sociedad, sino más bien de manera individual. Y eso significa que hay todo un nuevo elenco y un nuevo misterio que resolver. Pero no solo eso, también les vamos a estar mostrando la plática que tuvimos con parte del elenco, específicamente con Natasha Rothwell, quien vuelve a esta tercera entrega después de aparecer en la primera como Belinda, no sé si se acuerdan de ella, y también con algunos de los nuevos actores y nuevos personajes, específicamente con Jason Isaac y Patrick Schwarzenegger. Pero no solo eso, también les tenemos varias recomendaciones si son fans de The White Lotus, si les encanta esta idea del Eat the Rich y si son fans del misterio y las películas y series de terror. Así que no se vayan y otra vez bienvenidos a Cinemáticas, el programa de cine y series de sopitas.com, en donde hablaremos de las historias que más nos gustan y qué es lo que entendemos de cada una. Aquí vamos a crear un espacio de charla con lo que más conectamos. Como les contábamos, The White Lotus está escrita y dirigida por Mike White. A él seguramente lo recuerdan por algunos papeles secundarios en producciones como School of Rock o Zombieland, pero él ha estado detrás de también otros títulos como Dawson's Creek, Freaks and Geeks, Enlightened, Nacho Libre y muchos, etc. Y The White Lotus funciona como una antología que tiene como escenario resorts de lujo que forman parte de The White Lotus, el cual tiene un concepto de wellness pero adaptable para las personas súper adineradas que van a visitarlos. Ahora bien, cuando decimos personas adineradas, no estamos hablando de personajes tipo Succession, porque en todo caso ellos o son dueños del hotel, o son dueños de villas históricas, o son dueños de residencias de todos estos lugares súper turísticos y exóticos y codiciados alrededor del mundo. Estamos hablando de personas que sí tienen mucho dinero y que forman parte de la clase alta, pero siempre están tambaleando, tienen conflictos un poco más terrenales, por decirlo de alguna manera. Y para esta tercera entrega que nos lleva a Tailandia, también hay un nuevo elenco que a mí me parece que es increíble. Está Jason Isaacs, está Walton Goggins, está Michelle Monaghan, está Carrie Coon, está Parky Posey y también está el regreso de Natasha Rothwell. Y esto es lo que lo hace también muy interesante. Y con ellos hacemos un viaje hasta el White Lotus de Tailandia, donde conocemos a 3 amigas de unos 40 que se la pasan hablando mal una de otra. También conocemos una familia que acompaña a su hija a investigar para su tesis sobre el budismo. También conocemos una pareja cuya diferencia de edad es bastante notable y ahí hay algo extraño, específicamente con el sujeto que forma parte de esta relación. También vemos el regreso de Belinda, quien va a Tailandia para aprender algunos nuevos conceptos y llevarlos de regreso a Hawái. Lo que más ha sido aplaudido en The White Lotus es que es una sátira sobre la gente rica, pero también es un murder mystery, un whodunit. Y eso significa que esta temporada, para seguir con la tendencia de Mike White, arranca con la muerte de alguno de estos personajes. No sabemos quién, no sabemos cuáles son las circunstancias, pero a partir de esto es que conocemos su historia y cuáles son sus conflictos y de qué manera pudieran estar involucrados en este crimen que nos presentan. Suena a la misma fórmula de las 2 temporadas pasadas y sí lo es, pero en Mike White confiamos, quien ha construido todo este universo lleno de capas que habla de los personajes a nivel individual, pero esta vez lo hace desde un aspecto más oscuro porque apela más a la espiritualidad, dado el escenario que es Tailandia, que tiene la particularidad de ser el único país del sureste de Asia que no fue colonizado por un país europeo. Así que esto lo hace interesante y es muy importante porque tiene que ver con lo que vamos a hablar en un ratito más. Y ahora una pausa. Yo soy Raúl Fernández y estos son los datos curiosos sobre The White Lotus. Primero que nada, tenemos que agradecerle a la pandemia por tener The White Lotus. Así es, HBO quería producir una serie para la televisión que lograra filmar con las restricciones impuestas por el COVID. Fue así que se acercaron a Mike White, solicitando una idea que se apegara un poco a esos parámetros. Y sí señor, se le ocurrió la primera entrega.
En la segunda temporada hay una referencia muy directa a la película del Padrino, que es cuando la familia Di Grasso visita la casa donde Michael ve morir a su esposa Apolonia. Pero ¿se habían dado cuenta que el vestido del maniquí que está en el auto es el mismo que utiliza Tanya en el último episodio? No lo vimos venir, nadie. Y además, un paralelismo cinematográfico que ha dividido opiniones. El personaje de Audrey Plaza camina por la explanada de la Catedral de Noto, mientras varios hombres la miran. Esta es una referencia directa a una secuencia similar de La Aventura, una película de 1960 de Miguel Angelo Antonioni con Mónica Vitti. La diferencia es que en la película el personaje de Mónica no responde a estas miradas, mientras que el de Plaza se siente amenazado. Regresamos con el análisis de Greta. The White Lotus es una sátira sobre la gente rica, muy rica. Y esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia en infinidad de producciones para la televisión y el cine. Sin embargo, nos parece que esta serie es aún más fabulosa porque hace distintos comentarios a través de los conflictos que nos presenta con estos personajes que comparten un mismo espacio de privilegios. Sin embargo, si bien apunta a esa psicología de los individuos, lo que hace Mike White con su guión y con sus historias es hablarnos de cuáles son las consecuencias de esos conflictos, pero a nivel burguesía como clase. Y esto suena medio rebuscado, pero The White Lotus se acerca muchísimo a las conversaciones que hay actualmente después de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y cómo sus aliados más cercanos son estas personas que amasan fortunas enormes, tal cual como Elon Musk. Pero ahorita vamos a eso. The White Lotus nos presenta una gran variedad de gente muy rica. Y como les decíamos, no son estas personas que amasan las fortunas más grandes del mundo y son estos multimillonarios, pero sí son personas que tienen la capacidad económica de pagar un resort de lujo durante una semana con todas las comodidades que esto conlleva y que representa, sumado a estos gastos. Aquí vemos herederos, CFOs, emprendedores, financieros, actores y todas estas personas que tienen un poder adquisitivo muchísimo mayor que la mayoría de las personas. Lo interesante es que todos estos personajes desde la primera temporada, en la segunda temporada y también en esta tercera entrega, a pesar de que tienen muchísimo dinero y la capacidad de viajar a distintas partes del mundo, a donde quieran visitar todos estos lugares, su visión del mundo es bastante limitada. Y eso no solo provoca que no puedan disfrutar de la naturaleza, de estos espacios, incluso que no puedan disfrutar de las personas que los acompañan como sus parejas, sus familias, sus amigos o las personas que conocen ahí mismo, sino que esto hace que no sean capaces de reconocer, por ejemplo, en los locales o en los empleados del mismo hotel, a individuos como ellos. La parte más reveladora, más no sorprendente, es cómo justamente las clases altas se inclinan hacia la derecha política, apegadas al ala conservadora y las ideologías extremas en relación al individuo y la concentración de la riqueza, lo cual ya sabemos son conceptos que se expanden en un mundo que está globalizado, al mismo tiempo que limitan la apertura de ese mismo mundo. Siempre nos estamos preguntando por qué usualmente los más ricos son los más conservadores, o por qué la clase política de derecha tiene más personas con mayores riquezas que las de izquierda. La respuesta más sencilla es porque la derecha permite la existencia de un sistema que no promueve la movilidad social, ni la repartición equitativa de la riqueza, ni el acceso a los recursos para toda la sociedad. Al final, las personas marginadas no pueden reconocer que el mundo sea justo o equitativo, mientras los ricos, que están llenos de privilegios, asumen que su realidad concilia con todo lo demás. Pero eso no es lo único. La cosa aquí es que los principios de la derecha se alinean al poder económico, no al revés. Eso quiere decir que la ideología conservadora requiere de mayores recursos para accionarse. Por eso, por ejemplo, si visitamos un poquito la historia, los primeros multimillonarios en Estados Unidos estaban muy apegados a la clase política porque de esa manera podían acceder a fideicomisos, no pagaban muchísimos impuestos y tenían carta abierta para explotar a los obreros. Y si bien en The White Lotus no nos presentan directamente cómo es que estas personas accedieron a sus riquezas, lo que sí hace Mike White es presentarnos discursos donde estos personajes defienden los puestos de poder que ocupan con discursos que son abiertamente racistas y discriminatorios. Y ese tipo de conversaciones nosotros las podemos entender como ignorancia o muchas veces ingenuidad. Y por eso nos encanta muchísimo cómo en la primera temporada el personaje de Armand, que es este gerente británico interpretado por Murray Bartlett,
le dice a una de sus aprendices que los ricos son como niños y ellos son los papis y las mamis que les tienen que decir que no pueden acceder a una habitación porque ya está ocupada o no se pueden meter a la playa porque una noche anterior hubo una tormenta y es sumamente peligroso. El verdadero problema está en las circunstancias de la actualidad, porque de acuerdo con Oxfam, en un estudio, la riqueza creció 3 veces más rápido en 2024 de lo que lo hizo en 2023. Mientras veíamos la tercera temporada de The White Lotus para preparar las entrevistas y todo este guión, nos encontramos con un artículo que menciona a un teórico que se llama Francis Fukuyama y que él decía que el sistema de la democracia es un sistema que puede satisfacer a todos, o al menos a la mayoría, pero que no puede durar para siempre. Está destinado a que se termine. ¿Por qué? Porque los grupos que quedan insatisfechos con todos estos conceptos que engloba la democracia como derechos humanos, libertad de expresión para todos, autonomía o las mismas elecciones y votaciones, son los que tienen el potencial para reiniciar la historia. Ellos son los únicos. Y con potencial hablamos de dinero. Y como platicábamos hace rato, ese dinero, ¿en dónde creen que se encuentran? En el ala conservadora y en las políticas de extrema derecha. Así que no nos sorprende en qué lugar estamos actualmente. Patrick, your character, I think he says something that I think it's like the core of the White Lotus universe. He says like, it's good to want things as long as you can get them. And I think it's very interesting because he describes that as happiness. But I Yeah. think that's very dangerous because if you have power and you want something, you can get it. It doesn't matter the person, it doesn't matter the cost. And I would like to know, what do you think about that? Because I think it's very interesting. I think he truly believes that. I mean, I think that's what he's trying to tell his brother and groom his brother and get him to understand that it's all about getting what you want in life. And to him, that's the women, the sex, the money, and the power. And once you get those things, you have everything, and that will in turn bring happiness. And I think that over the course, he'll learn otherwise. And I think that that's one of the things that their family struggles with, and especially Timothy, is that what happens when those things are stripped away from you? Who are you really? And when you no longer have those things that make you think you have power, which relates to happiness. Mike said in an interview that he chose Thailand for season 3 because he felt like the eyes of the jungle all the time, you know? Even at the end of some episodes, we are watching the characters from that perspective. You know, I felt like I'm part of the audience and I was in the jungle watching these people. And Jason, what does this place mean to you as Jason? You know, coming from England and having spent a lot of time in America, these are two countries that had a massive empire, and they still have that sense of, I don't know, having dominated or still dominating and superiority. And then when you're in a country like Thailand, there's the opposite. There's a kind of national humility that's reflected in the character of the people. And I was reminded, as I was when I've been in India or other countries with this massive wealth disparity, of both how unfair the world can be for a lot of people, and how possessions don't make you. You know, we were living in these extraordinary places, but most of Thailand at the time we were there couldn't run their taps to get fresh water for 3 or 4 days a week. And just reminded both how privileged and lucky we are in the West, and how it's possible to live a less aggressive and acquisitional life and still feel satisfied and centered. A couple of minutes ago, I had a chance to talk with Jason, and we were talking about Thailand and the meaning of this country for this story and these characters. And he mentioned something very interesting. He said, well, you go to Thailand for spirituality and wellness and that kind of things, but these kind of characters don't notice that spirituality and wellness. They are like immersed in so many things. And I think that's the difference between them and Belinda, not only because of the class and she works for the hotel, but she conscious about her and what is going on. That's why I think it's a great character. Yeah, she's very aware of spirituality and her relationship to life outside herself. And I think, you know, the other characters, I think you're right. It doesn't seem like they care about spirituality, but I think they all deify themselves. You know, I think they all think that they are gods, you know, that, you know, what they say goes, and they,
you know, they're impenetrable. And I think that that ego is at play. So even though they're not participating in spirituality, they definitely are operating from a place of idolatry, you know, idolizing their decisions, their choices, their money, their cars, you know. So they're actually like demonstrating almost like biblical, you know, parable by the way they move. Y ya llegó el momento de las recomendaciones relacionadas con The White Lotus, todas las sátiras sobre los ricos y este concepto que a mí se me hace muy interesante que es Eat the Rich, que apela muchísimo a no burlarnos de las clases altas, pero sí utilizar ciertas caricaturas y arquetipos de ellos para hacer un comentario social, económico, cultural y muchísimo más grande. Estas recomendaciones no van a ser tan obvias, por decirlo de alguna manera, con Succession o The Menu o Knives Out o Triangle of Sadness o Parasite. Esas son grandísimas sátiras, pero estas van más relacionadas para los fans del terror y del suspenso. La primera recomendación es The Killing of a Sacred Deer, esta segunda producción de Yorgos Lanthimos, el director griego, después de su llegada a Hollywood. Está protagonizada por Colin Farrell y Nicole Kidman, y Colin Farrell interpreta a un cirujano de clase media alta que se encuentra con el hijo de un paciente que falleció en el pasado por circunstancias extrañas relacionadas al mal comportamiento de este doctor. Después de que se encuentra con él y empieza a tener una relación basada un poquito más como en la lástima o en la compasión, es que su familia, específicamente sus hijos, empiezan a enfermar de manera desproporcionada y tiene que hacer él junto a su esposa una elección bastante terrible, muy a la Sophie's Choice, por decirlo de alguna manera. Esta película utiliza los arquetipos de la gente rica, pero los exagera muchísimo para hablar cómo en esta sociedad de consumo las clases altas utilizan a los demás como productos sin darse cuenta que ellos también son un producto, porque siempre hay alguien que está más arriba y ese arriba probablemente es algo que no logremos comprender en su totalidad. Así que The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos. La segunda recomendación es Us de Jordan Peele. Esta fue su segunda película después de Get Out. Las expectativas estaban muy altas y para mí sí logró conciliarse con ellas y con toda la audiencia. Esta película está protagonizada por Lupita Nyong'o y interpreta a una madre que va de vacaciones a una playa donde cuando era niña vivió algo bastante extraño, un trauma que se va a ir revelando poco a poco conforme pasa la película. Y la película en realidad va de cómo ella junto a su familia se deben de enfrentar a una especie de doppelgangers o clones muy extraños y bastante aterradores. Y estos entes literalmente salen desde abajo y salen a la superficie porque buscan ocupar el lugar que ellos creen merecer aquí. Esta película nos habla del terror que sentimos por el otro, sobre todo el otro que nos resulta sumamente ajeno y sumamente desagradable, pero también de alguna manera nos habla de cómo los gobiernos utilizan ciertas políticas de terror sobre sus ciudadanos para que estos sean capaces de defender lo que creen que es suyo a cualquier costo. Y la tercera recomendación es Funny Games de Michael Haneke. Michael Haneke es uno de mis directores favoritos, es un director austriaco y esta es una de verdad de las películas más perturbadoras que yo he visto en mi vida. Y va sobre una familia que se va a su casa del lago para pasar las vacaciones de verano. Y aquí se encuentra con dos jóvenes que en un principio son bastante amables y educados, no hay ningún peligro con ellos, sin embargo los secuestran y los empiezan a torturar. Esta cinta de lo que nos habla es de las posibilidades de la violencia y cómo los espectadores somos cómplices en ella. Y todo el tiempo nos estamos preguntando quiénes son los que la reproducen, quiénes son los que la hacen efectiva y quiénes son verdaderamente las víctimas, que al final en realidad somos absolutamente todos, desde los que los perpetran hasta los que las sufren. Así que estas son las recomendaciones si te gusta The White Lotus, pero también eres muy fan del terror. Con todo esto que hablamos de The White Lotus y el próximo estreno de su tercera temporada en Max como una serie original de HBO, no les queremos quitar la diversión. Tengo que eso, o sea, todos estos comentarios y toda esta conversación que nosotros encontramos en The White Lotus no quiere decir que deje de ser divertida, que deje de ser entretenida y que deje de ser una de las mejores series que se han producido en los últimos años. Sin embargo, sí habla de lo genial que es el guión, de lo genial que es la dirección, de lo genial que construyen y desarrollan todos estos personajes para llevarnos de conflictos internos y que nos parecen de alguna manera muy alejados a conflictos en los que estamos involucrados todos a nivel sociedad. Y eso es lo que a nosotros nos parece que la hace genial. Y de hecho nos recuerda un poquito a lo que sucede con Severance de Ben Stiller,
que es una serie que en un principio puedes decir, así se trata sobre cómo separar la vida laboral de la vida personal. Y esa es una primera capa, pero en realidad tiene un montón de capas. De hecho, tenemos un episodio de Cinemática donde profundizamos sobre Severance y cómo se construye en una genialidad de capas y de conversaciones y de reflexiones en donde todos de alguna manera estamos involucrados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Cinemática. Por favor, no se olviden de escribirnos en los comentarios qué les parece, cuáles son algunas de sus recomendaciones, cuáles son sus impresiones, y no olviden de darle like a todos los canales que tenemos y ver todo el contenido que armamos para todos ustedes y seguir conversando de cine y televisión.